Un gran gusto que estés acá. Muchas gracias, Carlos. Primera pregunta, la más obvia, ¿por qué se produce esta guerra? Y en todo caso, si hay una uniformidad de objetivos en los principales actores, ¿no? Estados Unidos e Israel. Sí. ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, es interesante advertir que hay dos actores en la guerra de aliados Estados Unidos e Israel. Cada uno, como has dicho recién, tiene motivos convergentes, pero no necesariamente percibidos con la misma intensidad. Para Israel es un tema existencial. Israel necesita un Irán que reconozca su derecho a existir como Estado. Para Estados Unidos no es un tema existencial, ni hay un riesgo existencial, ni necesita del flujo de petróleo de Hormuz de forma directa. De modo que hay una distancia de esta, hay una elección por haber ido. ¿Por qué eligió Trump ir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ahí hay que hablar de política primero, antes de ver la estrategia, que es una forma de llegar a un objetivo, pero el objetivo lo fija la política. Y voy a espolearme, voy a hablar de petrodólares. Ese es el tema que voy a hablar, esa es la palabra. Si uno mira Venezuela, hay una resultante totalmente diferente a lo anterior, muchas cosas parecidas. De él sí estaba antes, sigue habiendo presos en las cárceles, sigue habiendo demasiadas cosas parecidas. Casi que decir un cambio de régimen es un abuso del lenguaje, un cambio de figura gobernando, pero el régimen no cambió tanto. Pero cambió en qué se vende el petróleo venezolano. La mayor reserva de petróleo que se vendía a China en yuanes, ahora se le puede vender a China, pero en dólares. En dólares. Ese es el tema de Venezuela. Y estuvo clarísimo el propósito. El tema del manejo del dólar, lo sabes bien, viene desde el principio de la campaña de Trump. Es uno de los ejes cardinales. Trump quiere dolarizar el mundo. Se planteó el tema de que el dólar tenía que ser más competitivo para poder exportar, un tremendo déficit comercial, un tremendo desventaja industrial, pero por otro lado, ser lo suficientemente fuerte para mantenerse como una reserva de valor global. O sea, si uno lo mira dentro de la lógica del mercado, contradictorio. No puedo comprar dólares como reserva porque sube y yo no necesito abajo para exportar. Entonces se fue fuera del mercado para resolver esa cuadratura, para cuadrar ese círculo, digamos. Y hay un par de referencias que han sido repetidas durante su campaña. Tuvo un asesor navarro, elegido por el hijo, otro, Stephen Marian, que es el actual jefe de asesores, que le plantearon el recurso que hay para manejar el dólar como moneda de reserva, es usar las tarifas para apoyar con una consigna. El que no apueste al dólar pierde. O sea, el que no comercia con dólares va a tener 100% de tarifa. ¿Cómo nos lleva esto a Irán? Y esto nos lleva por la vía del petrodólar. Mira, te voy a contar un minuto cómo salió el dólar con Nixon del patrón oro. A resultado de los desaguisados económicos que había producido la guerra de Vietnam en Estados Unidos, inflación, déficit fiscal grande, no se pudo sostener la relación con el dólar y Nixon rompe el patrón oro. Pero necesitaba seguir teniendo una moneda de referencia global para tener crédito barato. Entonces, junto con Kissinger, hacen un acuerdo con el rey Faisal de Arabia Saudita y le proponen vender el petróleo en dólares. Y tenemos que hacer que el petróleo se cotice y se venda en dólares, de modo de darle una difusión global. Y yo te defiendo. O sea, yo voy con los portaaviones cuando lo necesites. De modo que el respaldo del dólar cuando dejó de ser el oro fue el petróleo y del petróleo los portaaviones. Suena parecido. Lo que tienen de semejante Venezuela y Irán, que nada en términos de su cultura, de su historia. Venezuela no fue nunca una guerra, Irán vivió en guerras desde los persas
No hay Delcy Rodríguez en Irán. Pero es petróleo y los chinos compran y pagan en yuanes en los dos lados. Entonces el propósito, vamos a decir, de la gran política, el propósito prácticamente cardinal de Trump de resolver... Ahora, acabas de decir algo muy interesante en cuanto a los medios, ya no al fin. No hay una Delcy Rodríguez en Irán. Claro. ¿Cuál sería el objetivo concreto de esta guerra de los Estados Unidos en Irán para que se cumpla ese propósito global económico? Bueno, yo creo que había un propósito... En Venezuela hubo una sustitución, lo que vos dijiste, de un gobierno dentro del régimen. Sí. Bueno, acá... ¿Qué tienen los americanos pensado para Irán? Yo creo que pensaron en una Delcy. Hay un error. O sea, que no haya, o que haya estrategia que no depende del resultado. Puede haber una estrategia con algún supuesto equivocado. Yo creo que Estados Unidos va por un cambio de régimen a Irán, va por resolver 3 temas que estaba negociando y no dejaron satisfecho en la mesa de negociación, lo quiso resolver militarmente, eso lo ha resuelto, y disponiendo de un mes de plazo. Como dijo Trump, tenemos 4 o 5 semanas. Hoy, ¿a cuánto estamos de ese plazo? Diría estamos en la semana 3, entrando en la 4. ¿Qué pasa si esto se prolonga? Pierde Trump. ¿Qué quiere decir pierde Trump? Le puede hacer un impeachment. Los propios republicanos. No aguanta Estados Unidos una campaña larga, menos cuando la gran promesa electoral del movimiento MAGA, a diferencia de los neocons en Estados Unidos, vira todo el partido republicano por el principio de no intervención, casi de aislacionismo. Solo dejó un poquito de margen, diciendo no entraremos en ninguna campaña larga, serán todas fulminantes. Ahora te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver más con lo militar. Sí. ¿Cómo están jugando las nuevas tecnologías en esta guerra? ¿Tienen alguna influencia? ¿Cambió algo? A ver. Tremenda. El arma iraní son los misiles. Prácticamente acá han jugado mercados y misiles. Todo lo que uno pueda ver se puede remitir a esas dos entidades. Irán tiene buenos misiles y además tiene muy baratos y muchísimos drones. Toda la guerra de los drones que usa Rusia, por ejemplo, la guerra con Ucrania, son producidos en Irán. De modo que para enfrentarse había que llevar antidrones, antimisiles, o sea, misiles antimisiles. Son carísimos, son un artefacto de un desarrollo tecnológico impresionante. Porque un misil tiene que ser blanco, parabólico en una zona. Pero el misil antimisil es una bala que va a pegar en otra bala. Es de una sofisticación tremenda. Carísimos. Carísimos, $15 millones cada uno. Los TAL, que lo hace Lockheed Martin. El problema es que hace 12 por año. Hay pocos. Y interrumpen o de alguna forma neutralizan el ataque por impacto. Entonces, normalmente hay que disparar 2 por cada blanco. $30 millones por cada blanco. Por un blanco barato iraní. Entonces, Irán ha estado saturando de drones. Entre medio metía drones para engañar un poco a los radares y les hacía consumir cantidad de misiles. En las primeras 100 horas de combate se gastaron $3.500 millones. No se va a fundir Estados Unidos, pero va a tener que pedir ese dinero en el Congreso. Y ahí viene un problema del tiempo. O sea, el tiempo disponible se lo marca la política. Lo otro es la geopolítica. La guerra. Volvamos a la tecnología. Claro. Habida esa tecnología y lo costoso, hubo que optimizar el uso de semejante armamento. Y ahí entra la inteligencia artificial. Es la que ordena a los blancos, la que dice, todos estos blancos no sirven, son drones. Pero hay uno de ellos, selecciona el blanco y dispara, sin que intervenga el factor humano.
esa racionalización, selección de blancos, disciplina de tiro, la hace la inteligencia artificial orientada por un sistema de radares cuya primera línea está en Arabia Saudita, de ahí los ataques de Irán a Arabia Saudita, cuya línea segunda está en Jordania, de ahí los ataques a Jordania. O sea, cada respuesta, cada ataque que había tenía que ver centralmente con la línea de radares. El radar observa un enjambre de cosas que vuelan y detecta. Todo esto es basura, pero hay una cosa que es un misil. Y en menos de un segundo toma la trayectoria y se va a impactar 12 minutos demora un misil desde Irán hasta Israel, por ejemplo, a Haifa. Y dice, va a caer en Haifa, pero en un lugar descampado. No es un blanco. O va a caer en Haifa en un lugar poblado. Es un blanco, hay que disparar. Y entonces ordena todo eso en un segundo y le dispara. Y lo neutraliza. Pero ¿Es la primera vez que hay inteligencia artificial aplicada a una guerra o ya con Rusia, Ucrania, estos? Ya hubo, pero sin tanta decisión. Acá lo que pasa, se ha dado un salto de lo automático a lo autónomo. O sea, la inteligencia artificial está tomando decisiones autónomas. Y ahí viene un conflicto moral, que es el que está planteado hoy en un debate interesantísimo en el Pentágono. La empresa Anthropic, que tiene, usa Palantir, es una sociedad que resultó de inversiones de Google. Dijo, nosotros no aceptamos que no haya una mano humana que intervenga en el circuito. No queremos que la decisión sea toda autónoma. Algunos dijeron, bueno, no quieren comerse un juicio si hay algún problema con los algoritmos. Y otros, ellos lo plantearon como una reserva moral, porque no distingue blancos civiles de militares. Puede darse el caso. El ojo humano sí. Entonces hay un tremendo debate al calor de la guerra y entró ChatGPT. Te hago la última pregunta. Sí. Y necesitamos una respuesta rápida porque estamos muy corridos con el tiempo. Pero que iba a pasar el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Tu apuesta, cómo termina esto? En vez de buscar una DES, están buscando un negociador. Y por eso la llamada a Putin, si quieres. De ahí empecemos. Se cayeron como opciones negociadoras Qatar, que es el gran socio permanente, tienen hasta un yacimiento de gas más grande del mundo compartido. La disputa ha sido terrible. Qatar volteó aviones iraníes. Y Omán, que era el con quien comparte el estrecho de Hormuz, también fue atacado por Irán. Lo que hizo Irán entre el segundo día, después muerto el ayatolá, el segundo día y el tercer día fue una carnicería en el Golfo. O sea que es el momento de Rusia. El momento de Rusia. José Luis, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Los que te vieron deben haber aprovechado mucho para entender todo este laberinto. Lamento que no soy tan didáctico como vos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y enseguida nos vamos a encontrar con Pancho Olivera y Daniel Vilota, que nos van a contar qué pasa con el dinero de la AFA, qué vinculación hay entre el dinero de la AFA, el paro, la justicia. Vamos a seguir en esa ciénaga examinando qué pasa entre fútbol, política y justicia. Ya volvemos.